Bienvenidos una vez más a esto que llamamos Siguiendo Tendencias. Esta vez no me equivoqué. Así que sean bienvenidos a esta nueva programación, obviamente de Bull Market Brokers, como todos los viernes. Estoy muy contento de estar acá, de seguir acá. La verdad que tenemos una locación nueva, no sé si podrán ver. Acá ya no está el típico fondo naranjita, sino que ahí estamos con un decorado un poco más lindo, ¿no? A mí me gusta un poquito más, ¿no? Lo que tenemos atrás. Así que bueno, va a ser por unos días, espero que sepan disculpar si es que eso les cambia algo, pero acá lo que venimos a hacer no es hablar de lo que tengo acá de atrás, sino hablar del mercado, ¿no? Y a tratar de entender qué es lo que pueda llegar a estar pasando en el mercado, qué es lo que va a suceder en un futuro, por ejemplo, siempre desde el punto de vista del análisis técnico, ¿no? Después ya llegará el Magician, ¿no? Mauro Massa, a partir de las 5 de la tarde para poder contarnos todo lo que tiene que ver con lo que está viendo él desde su mirada del mercado. Pero desde la mía, desde lo que tiene que ver con el análisis técnico y los que nos competen en este video y en este vivo, vamos a arrancar, si les parece, con el contexto, ¿no? Como siempre, el contexto del mercado, que es muy, pero muy importante, como para ayudarnos a entender un poquito qué es lo que está haciendo el mercado y para dónde tienen que ir quizás nuestras expectativas o dónde estoy viendo que puede llegar a haber alguna resolución, ¿no? Bueno, decirles que de momento la verdad que nos encontramos en un movimiento muy pero muy alcista, fíjense, ¿no? Nosotros venimos desde octubre del año pasado, hace casi un año, en un movimiento alcista que tiene bastante fuerza. ¿Y por qué digo y hago hincapié en esto que les digo de la fuerza, ¿no? Bueno, tiene fuerza porque no solamente tuvimos un movimiento alcista después de toda la bajada que fue el año 2022 hasta octubre, sino que tenemos dos velocidades. Es como que, bueno, estábamos en primera, ¿no? En lo que tiene que ver después de octubre. Fíjense, de octubre a lo que fue más o menos febrero o marzo de este año. Y a partir de marzo, puntualmente, fíjate que es como que puso segunda y arrancó a fondo, digamos, y se volvió un canal alcista un poquito más empinado, ¿no? O la velocidad cambió y se pudo acelerar un poquito más lo que es la subida del mercado, ¿no? Fíjense que teníamos una resistencia interesante en lo que fueron los $444 que yo les venía diciendo. Fíjense que acá tenemos un posible doble techo. El doble techo no se confirma hasta que lo quiebre a la baja lo que es el movimiento anterior. Fíjate que es como una M, ¿no? Tiene que ser un movimiento alcista, un retroceso, otro movimiento alcista que termine justamente donde terminó el anterior. Fíjense que acá se daba eso también. Acá podía haber quizás una posible isla de reversión bajista, pero no sucedió así. Y fíjense que acá tendría que haber confirmado la figura de doble techo a la baja y un movimiento bajista importante, una corrección importante en el mercado, si es que superaba a la baja esta zona, la zona de los $431. ¿Qué tiene que ver con el mínimo del movimiento primero, ¿no? De la corrección que tuvimos acá, en esta patita de la M, la patita más abajo de la M. Entonces eso es interesante porque siempre que yo les digo quizás, bueno, me parece que se puede estar formando tal o cual figura, hay que confirmarlas. Siempre en el análisis técnico lo que tenemos es que tenemos que confirmar las figuras, ¿no? ¿Y cómo las confirmamos? Bueno, les estoy contando que el doble techo, por ejemplo, se confirma de esta manera, ¿no? Tenemos que superar, en este caso, a la baja, lo que es el mínimo anterior. Eso no sucedió, lo cual quedó totalmente invalidada la figura que veníamos planteando, que podría llegar a haber sido interesante para tener una corrección de mercado. Así que, de momento, el mercado no da pausa y sigue tremendamente alcista, ¿no? Fíjense que hasta con gaps alcistas. Fíjense lo que tuvimos entre el martes y el miércoles de esta semana, que fue muy, pero muy interesante, como después el miércoles abrió mucho, pero mucho más arriba la bolsa, ¿no? Y pudo terminar por encima de los 444. Ese fue el envión que nos permitió terminar arriba de ese nivel de precios, digamos. Ahora bien, nos encontramos ante otra resistencia que podría ser difícil de pasar, ¿no? Vamos a ver en el mercado si es que tiene la fuerza necesaria para hacerlo. La verdad que por ahora viene demostrando una fuerza increíble, digamos, debe tener unos tubos increíbles el mercado en este momento, la tendencia alcista, porque viene rompiendo todas las resistencias que podríamos llegar a plantear, ¿no? Acuérdense que las resistencias siempre son
niveles de pivote en el precio, ¿no? Fíjate que acá, bueno, esta resistencia era interesante porque siempre, fíjate, llegó acá y bueno, empezó a bajar. Llegó acá y empezó a bajar. Finalmente la pudo romper, ¿no? Siempre son así como niveles pivote. Y ahora estamos hasta los $450 que viene de más atrás. Fíjate, acá fue resistencia también. Si venimos hasta esta zona, el 21 de abril, para ser muy exactos, de 2022, fue resistencia, ¿no? Fíjate que también esta zona, si bien la pudo filtrar al alza, también fue interesante ver cómo empezó a bajar de nuevo, ¿no? Entonces, fíjense también cómo las resistencias, en este caso tenemos una resistencia, cuando se vulnera el alza se transforma en soporte. Fíjate que primero acá fue resistencia y acá luego fue soporte. Entonces eso es interesante verlo y ver cómo interactúa el precio con estas resistencias y los posibles soportes, ¿no? Fíjense que el nombre va cambiando, pero siguen siendo lo mismo, que es un punto pivote en el precio. Ya sea que el precio venga de arriba hacia abajo o si venga de abajo hacia arriba, el precio lo que tendría que hacer, o por lo menos lo que nos dicen los libros de análisis técnico, es que tendría que respetar esa zona para pasar a otro movimiento, ¿no? Tendría que, si viene subiendo, tendría que empezar a bajar a partir de esa zona y si viene bajando, tendría que empezar a subir a partir de esa zona. Ahora bien, todo esto es análisis técnico y obviamente se maneja por lo que llamamos probabilidades, ¿no? Esto es un negocio de probabilidades y obviamente existe la posibilidad y la probabilidad de que siga subiendo el mercado y que toda resistencia que tengamos al alza la siga pasando y no tenga ningún tipo de problema, que es lo que viene sucediendo. Ahora bien, de momento, la verdad que el mercado nos dice eso, que tiene mucha fuerza y que no hay resistencia que valga para poder frenar ese movimiento alcista que tiene. No deja de ser improbable que siga siendo alcista el mercado. De hecho, las probabilidades están del lado de que en algún momento tiene que corregir, pero bueno, como los momentos los maneja el mercado, nosotros no sabemos bien cuál va a ser efectivamente ese momento en el que va a dejar de subir. Así que de momento, fíjense que seguimos alcistas y los que están comprados siguen festejando que así lo hicieron, ¿eh? Así que de ese lado estamos todos contentos. Ahora bien, se torna un poco aburrido, ¿no? Porque bueno, uno que quizás es trader de corto plazo está esperando que el mercado corrija para poder entrar. Entonces, a veces se torna un poco aburrido porque vemos que sube y sube y sube y sube y no hay freno. Entonces no te da entrada nunca, capaz, ¿no? Si bien después vas a activos puntuales y bueno, ves que quizás tuvieron una corrección fuerte o algo por el estilo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las tecnológicas, como que siguen subiendo, subiendo, subiendo y casi que nunca corrigen, ¿no? Entonces, bueno, eso es para tenerlo en cuenta también porque estamos en un momento medio atípico del mercado, que es que, bueno, suba sin freno, digamos, en algún momento va a tener que corregir y lo riesgoso de esto es que cuando corrija puede hacerlo o de golpe o muy profundamente. Entonces tengan cuidado también por ese lado. Vamos a ver los indicadores, por ejemplo, del S&P 500. Se me hizo un poco larga la introducción. Váyanme poniendo ahí lo que tiene que ver con los tickers que queremos que quisieran ver o que quisieran que analice. Fíjense que te dio compra de nuevo en el mercado, obviamente ya en un nivel muy, pero muy arriba, y las manos grandes del mercado que antes comprabas, viste, cuando empezó a acelerar en marzo, ¿no? Antes compraban muchísimo en ese momento, y ahora siguen comprando, pero bueno, obviamente ya el mercado está caro, quizás ya están comprados y no tienen esa liquidez como para seguir comprando, ¿no? Eso hay que pensarlo también. No vemos ventas de lo que son las manos grandes del mercado. Así que eso es interesante porque o la vamos a ver todas juntas en algún momento y nos vamos a comer un cisne negro, o Dios no quiera, o una paliza importante, una corrección fuerte y fea. O de momento seguimos batiendo récords y seguimos hacia adelante y hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, desde el Concord y desde todos los indicadores nos está diciendo que ya están saturados. Fíjate que ya está en un momento donde tendría que pegar la vuelta. Pero como vimos, el mercado podría llegar a seguir subiendo y no habría ningún tipo de problemas también, ¿eh? Por el lado del MACD, fíjense que está pasando lo mismo, si bien tenemos una divergencia bajista en lo que tiene que ver con las medias móviles del MACD. ¿Por qué digo que tenemos una divergencia bajista? Bueno, porque fíjense que acá tenemos una tendencia bajista en las medias móviles, pero no así en lo que es el precio, ¿no? Eso se denomina divergencia, cuando el precio no nos dice una cosa y el indicador sí. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también porque, bueno, existe esta divergencia y lo lógico, o lo que los libros dicen de análisis técnico, es que
tendría que hacer lo que nos está indicando, valga la redundancia, el indicador. Así que ténganlo en cuenta también. Es un momento complicado, ¿no? De la bolsa. ¿Por qué? Porque no es que te da una entrada clara que vos decís, bueno, listo, perfecto. Ya corrigió un montón, está súper barata la bolsa, es un buen momento para comprar. Bueno, la verdad que no estamos viendo eso, por lo menos desde el análisis técnico no lo estoy viendo. Que sea un gran momento para comprar y que tengas un recorrido por alcanzar muy alto, no veo eso. Sí veo que quizás puede seguir batiendo récords y es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta que estamos viendo también una mirada de corto, mediano plazo, ¿no? Como para entender un poquito. Así que eso es interesante también. Por el lado del RSI, fíjense lo que les venía diciendo, ¿no? En este caso no tenemos una divergencia, sino que es todo lo contrario. Tenemos una tendencia alcista en el RSI, pero fíjense que ya estamos en zona de sobrecompra. Estamos por encima de los 70 puntos, lo cual nos llegaría a indicar, ¿no? Que es un movimiento que ya se estaría agotando. Pero ya antes hemos tenido con algunas correcciones pequeñas, como vemos en este momento, que ha descansado un poco el indicador y que sigue subiendo. Entonces quizás lo que veamos no es una corrección profunda, sino es una corrección pequeña como para seguir subiendo, ¿no? Podría llegar a suceder o podría llegar a pasar que empiece a quedarse por encima de la zona de sobrecompra, que no me extrañaría porque fíjense que hay momentos donde el mercado también va a zona de sobrecompra y no es que afloja mucho, ¿no? Esto es antes de lo que es el Corona Crash, fíjense en 2019, diciembre de 2019. Después vino el Corona Crash y obviamente estaba en precios muy atractivos debajo de los 30 puntos en zona de sobreventa. Pero antes estuvo mucho tiempo en zona de sobrecompra. Fíjense todas las veces que estuvo en zona de sobrecompra. Si hacemos un cálculo así muy por arriba, estuvo como 2 meses, desde noviembre a diciembre, por ejemplo, del año 2019, que estuvo en zona de sobrecompra, lo cual, bueno, nos puede llegar a dar una idea de que, bueno, podríamos llegar a estar bastante tiempo en zona de sobrecompra si es que el precio y el mercado así lo sienten, ¿no? Y así lo van a hacer. Ahora bien, tuve algunas consultas por el tema del VIX, por ejemplo, que vamos a ir a ver ahora. Yo lo que estoy viendo en el VIX es una cuña bajista de resolución alcista. Fíjense que yo acá tengo marcada lo que podría llegar a ser la resolución, ¿no? Lo podríamos arrastrar hasta esta zona para que quede un poco más actualizado. Serían cerquita de los 20 puntos. Así que me parece interesante que el VIX vaya hasta esta zona. ¿Y por qué yo estoy más del lado de, bueno, tengamos una posición de CDR un poco más reducida? ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que ya la bolsa está cara, ¿no? Yo lo que tengo acá es lo siguiente, fíjense, equity 20%, ¿qué quiere decir? Bueno, ya más del 20% de mi cartera, esto es para mí, ténganlo en cuenta que yo hago análisis técnico primero para mí, después si a ustedes les sirve, perfecto, pero no son recomendaciones de compra o de venta en el mercado, sino es una guía que yo tengo para mí que se las comparto a ustedes porque quizás les puede llegar a servir o les puede sumar en su propio análisis, ¿no? Entonces, dentro de mi estrategia y dentro de mi método de trading, lo que veo es que, bueno, cuando llega a esta zona, los 15 puntos de volatilidad, que ya es una volatilidad bastante baja con respecto a lo que viene haciendo desde la pandemia hasta ahora, bueno, me parece interesante ya no arriesgar tanto en lo que es renta variable y quedarme un poquito más en renta fija, ¿no? En instrumentos que no sean CDRs, por ejemplo, y solamente quedarme en CDRs un 20% de mi cartera. ¿Por qué lo hago? Bueno, porque la volatilidad ya está muy baja y lo lógico, digamos, de nuevo analizando probabilidades, es que vaya de nuevo al alza. Y si la volatilidad va al alza, al mercado no le gusta que la volatilidad sea alta o que haya mucha volatilidad en el mercado. ¿Por qué no le gusta? Bueno, porque le gusta más lo que es la certidumbre, le gusta saber cuáles son las reglas del juego y entonces sabe dónde pararse, ¿no? Qué perspectiva tener con respecto a eso. En cambio, si la volatilidad es muy alta, es como que nunca vas a ver si el precio es más producto de la volatilidad o de lo que tiene que ver con las expectativas, no me salía la palabra. Entonces, bueno, le gusta que tenga una volatilidad baja el mercado y por eso cuando baja la volatilidad el mercado sube. ¿Pero qué estoy viendo? Fíjense la zona de los 13,38 que tenemos acá una línea violeta, ¿no? Y en esa zona esto es un piso, ¿no? Fíjense que cada vez que llega a esta zona no lo puede pasar a la baja, ¿no? No puede seguir bajando la volatilidad cada vez que llega a los 13,38.
Y esto es interesante, ¿por qué? Porque podríamos estar prontos a romper la figura que tenemos de cuña bajista de resolución alcista e ir a una volatilidad un poco más alta. Por eso yo me inclino todavía por tener una cartera que esté obviamente diversificada, pero que también tenga un riesgo de equity, un riesgo de acciones, un riesgo de renta variable solamente del 20%, cosa de que si se llega a caer el mercado por un aumento muy fuerte de la volatilidad, por ejemplo, o viceversa, bueno, no me dañe tanto lo que es mi cartera, lo que son mis inversiones, ¿no? Entonces eso ténganlo en cuenta también, porque si bien el mercado sigue subiendo y sigue subiendo, lo que podría llegar a pasar es un ajuste pronto y violento, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. De momento sigue todo bastante bien y podríamos obviamente estar invertidos y jugar ese 20% en determinadas estrategias de corto a mediano plazo, por ejemplo, ¿no? Pero me parece interesante recalcar y señalarles que solamente, por lo menos desde mi mirada, yo estaría invertido solamente en el 20% de mi cartera en estos instrumentos. Obviamente, el otro 80% de mi cartera estaría invertido en otros instrumentos, como podrían ser, no sé, instrumentos de renta fija, como las cauciones bursátiles, por ejemplo, obligaciones negociables, ¿no? Letras del tesoro, que todo eso obviamente se puede negociar a través de bull market brokers. Pero bueno, lo que tiene que ver con equity yo lo limitaría solamente al 20%. Ustedes, digamos, compongan su cartera como ustedes quieran. Yo estoy invertido solamente el 20% de mi cartera en este activo, en estos activos que son los CDR, ¿no? Obviamente tengo varios CDRs, pero solamente el 20% de lo que es mi cartera tengo invertido en CDRs. Así que bueno, eso como para disipar un poquito de dudas y lo que estoy viendo acá, bueno, por ejemplo, son niveles, ¿no? Por los cuales llevar equity o no. Fíjate acá, equity del 40%, 60%, 80%. Y fíjense que mi pensamiento es, bueno, cuando esté por encima de los 35 puntos, que fíjense que es raro que la volatilidad esté tan arriba. La única vez que estuvo muy arriba de los 35 puntos fue con el Corona Crash. ¿Y qué pasó después? Y bueno, una recuperación histórica en la bolsa, ¿no? Después de lo que fue la caída del Corona Crash, hubo mucha demanda por los activos porque estuvo muy barato, ¿no? A comparación. Y fíjense qué pasa cuando llega a los 20 puntos. Lo lógico es que salga para arriba, ¿no? Entonces, perdón, a los 15 puntos. Lo lógico es que salga para arriba, por eso es que estoy viendo eso. Y si sube, tengan en cuenta que si sube el VIX, baja el mercado, y si sube el mercado, baja el VIX, ¿no? Tienen una relación inversa. Ahora bien, vamos a ver algunas que están interesantes, por ejemplo, ¿no? Hay algunas que yo ya hice el video en mi canal, que si no estás suscrito a mi canal de YouTube, te recomiendo que lo hagas, porque estoy subiendo videos bastante seguido y estoy muy cerquita de... Nada, para Bull es muy poquito, ¿no? Porque ya Bull tiene un montón, pero muy cerquita de los 2.000 seguidores, suscriptores, perdón. Así que si me puedes dar una mano a darle suscribir al canal a mi canal, digamos. Lozano Nahuel es mi canal de YouTube, así que así me pueden buscar y le dan a suscribirse y me ayudan un montonazo a mí, ¿eh? Obviamente también, si no están suscritos al canal de Bull Market Brokers, se están perdiendo toda la programación de los viernes, que es espectacular. Y también denle me gusta a este video porque a mí me sirve un montonazo también para seguir creciendo dentro de lo que es el canal de Bull, ¿no? Ahora bien, les comentaba que había hecho un video ayer de análisis técnico, obviamente, de esta acción que es Bristol Myers, ¿no? BMY, ¿no? Que tiene CDR. Y fíjense que lo que me parece que está haciendo este activo es que va a una cuña bajista de resolución alcista, parecido a lo que vimos recién en el VIX, ¿no? Entonces, me parece que está pronto a resolver. ¿Y qué más le podemos arriesgar o por lo menos sumar al análisis técnico de este activo? Fíjense el tremendo canal alcista que viene teniendo desde 2019, ¿no? Un canal alcista bastante respetado. Fíjense, Corona Crash en esta zona fue al piso del canal y salió al alza. Acá tenemos noviembre de 2021, fue al piso del canal y salió al alza. Y acá estamos nuevamente en el piso del canal y hoy, que todavía no cerró el mercado, estamos haciendo una vela doji. ¿Qué es una vela doji? Bueno, justamente es una vela de indecisión, ¿no? Fíjense cómo esta vela, que yo les digo que es una vela doji, vamos a correr esto un cachito, abre y cierra prácticamente en el mismo lugar, ¿no? Prácticamente en el mismo precio. Fíjense que ahí abrió en los 62,02 y hasta ahora, si el mercado cerrase ahora, 62,05. Es decir, subió nada más que 3 céntimos, ¿no? Entonces,
es como que abrió y cerró en el mismo lugar. Y fíjense cómo fue para arriba y fue para abajo también, porque tenemos, por ejemplo, un high, ¿no? Un máximo en los 62,34 y tenemos un low o un mínimo en los 61,57, ¿no? Entonces fue para arriba o fue para abajo, el mercado está indeciso, no sabe si quiere seguir con la tendencia actual. ¿Y cuál es la tendencia actual? Es una tendencia bajista, ¿no? Entonces llega un momento en que el mercado está indeciso, no sabe si va a seguir bajando o va a empezar a subir, y eso es una señal de una posible reversión al alza, ¿no? Con lo cual hay que estar atentos a ver si efectivamente nos da señal de compra como para aprovechar justamente esa señal y poder invertir en este activo. Obviamente, les repito, no es una recomendación de compra o de venta, solamente es mi análisis de lo que podría llegar a pasar. Capaz que no, capaz que agarra y sigue bajando, bueno, y anula lo que es esta cuña bajista de resolución alcista, pero justamente está en el piso de la figura, que es la cuña, y también el piso de la figura alcista, que es el canal, ¿no? Así que está muy, pero muy interesante, y fíjate que tiene un recorrido al alza a lo que es la EMA de 150 y la simple de 200 ruedas, que es muy, pero muy interesante, ¿no? Fíjate que podríamos marcar hasta ahí nomás, hasta donde está ahora, por ejemplo, la EMA de 150 a 8,33% de suba, lo cual es una locura si es que efectivamente se logra subir a este nivel de precios. Por el lado de los indicadores, fíjate, acá lo que no nos ayudan son el análisis de las manos grandes del mercado, pero quizás están esperando que el activo se empiece a dar vuelta como para poder volver a comprarlo, ¿no? Así que esperemos si es que así sucede, veamos el Concord y veamos si efectivamente hay manos grandes en el mercado que están llevando papeles. Por ahora siguen vendiendo. Y el Concord no te da señal de compra. Fíjate que la línea de la media móvil está muy por encima de lo que son los histogramas marrones, ¿no? También en mi canal de YouTube tengo lo que es los tutoriales de todos los indicadores que uso, ya sea el RSI, el MACD y el Concord. Así que si quieres aprender a usarlos, también puedes ir a visitar mi canal de YouTube. Por lo que tiene que ver con el Concord, les decía, no me da compra. Así que vamos a pasar con lo que tiene que ver con el MACD. Fíjate que ya me parece que está empezando a encarar un poquito más al alza. Fíjate, divergencia alcista, ¿no? Fíjate que ya les había comentado lo que habíamos visto en el mercado. Y acá en BMI, que es Bristol Myers, fíjate que justamente viene una tendencia bajista, pero las medias móviles del indicador vienen una tendencia alcista, así que tenemos una divergencia en ese sentido. Por lo que tiene que ver con el RSI, fíjate que venimos en una inercia bajista todavía, pero ya estamos en precios muy interesantes. Fíjate, cerquita de la zona de la sobrecompra, de la sobreventa, ¿no? En los 30 puntos. Así que muy, pero muy interesante lo que es este activo. Vamos a monitorearlo de cerca, o por lo menos yo eso es lo que voy a hacer. Y ahora me voy al chat, ¿no? Porque hay muchos que, por ejemplo, me estaban pidiendo NIO y T, ¿no? Que es ahí TNT. Así que vamos a darles bola a los que estaban pidiendo eso. Obviamente tengan en cuenta que no vamos a poder cubrir todas las necesidades. Yo soy uno solo y no estoy todos los días, estoy solamente los viernes, así que bueno, vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos, ¿no? Entonces vamos primero con NIO para analizar ese activo que me lo venían pidiendo seguido. Ahora bien, yo tuve un post de Twitter en el que les comentaba que acá teníamos un throwback, ¿no? Que habíamos aprovechado bastante bien, o que por lo menos yo había aprovechado bastante bien. Fíjate que tenemos una cuña bajista de resolución alcista, tenemos un throwback a esta zona, que es la zona de resistencia anterior, que ahora se transforma en zona de soporte. Fíjate cómo, porque mucha gente o muchas de las personas que enseñan análisis técnico no te cuentan que las líneas de soporte y resistencia también pueden ser oblicuas, ¿no? No es necesario que sea solamente horizontal y que sea justo un precio, por ejemplo, no sé, $10, no. Es importante entender que hay líneas de soporte y resistencia que son dinámicas, ¿no? Entre ellas podríamos sumar, por ejemplo, un indicador, que son las medias móviles que tenemos por acá, ¿no? Que podríamos utilizar. Fíjate cómo se respeta en este caso lo que es la media móvil de 21 periodos. Si bien la filtra un poquito, la va a buscar más arriba también. Así que es interesante entender eso, ¿no? Y en este caso tenemos una resistencia, una línea de resistencia que es una resistencia dinámica. Me gusta que ya llegamos a los 214 en vivo, así que felicitaciones. Muchas gracias por acompañarnos y por estar viendo estos gráficos, ¿no? Que quizás somos unos nerdos de los gráficos, pero si nos hacen ganar guita, querido, es lo que hay, ¿no? Hay que irnos y abocarnos a lo que nos hace ganar guita. Entonces,
les comentaba, veníamos en un throwback, fíjate, fue a buscar la zona de soporte para salir nuevamente al alza y ahora sigue bastante bien. Lo que podría llegar a estar haciendo este activo también, NIO, es ir a buscar de nuevo las C más grandes, ¿no? Que como les comentaba, las medias móviles también son niveles de soporte y de resistencia, depende de dónde se encuentran del precio. En este caso, se encuentran por debajo del precio. Dicho al revés, el precio está por encima de todas las medias móviles, entonces todas podrían ser un posible soporte en el precio, ¿no? Así que podría llegar a ser interesante si es que efectivamente esta zona, que es la zona de las 3 medias móviles que se están juntando ahí, la de 200, la de 150 y la de 21, podría llegar a ser interesante que vaya a buscar precios más arriba si es que se apoya efectivamente en esta zona y esta zona efectivamente hace de soporte dinámico en el precio. Por el lado de los indicadores, fíjate, acá tenés que te dio compra de nuevo, ¿no? Con mucha intención alcista. Fíjate como acá las manos grandes del mercado seguían comprando papeles y ahora ya nos abandonaron, ¿eh? Así que ojo, guarda también, ¿no? Porque ya están empezando a vender. Vendieron un poquito acá, vendieron un poquito acá. Vamos a ver cómo sigue este activo. Por el lado del MACD, fíjate que ya está queriendo aflojar y está muy arriba. Fíjate, hace cuánto que no estaba las medias móviles del MACD en esta zona, ¿no? Así que es interesante ver eso también. Se estarían por cruzar las medias móviles del indicador. Fíjate cómo están apuntando a la baja. Así que ten cuidado también. Vamos a ver si efectivamente esa línea de soporte que yo les marcaba podría efectuar de soporte justamente y entonces evitar este cruce de medias móviles. Si no lo hace, la verdad que estaría complicado el activo. Fíjate que acá el aviso, ¿no? Fíjate, acá fue a buscar el cruce de medias y salió nuevamente al alza. Así que podría repetirse la situación. Por el lado del RSI, fíjate también, ¿no? Estamos en una clara tendencia alcista, fíjate, sin ningún tipo de problemas. Ahora bien, nos estamos acercando a la zona de 70 puntos y fíjate cómo lo respeta muy fielmente este activo en el RSI, la zona de los 70 puntos. Va a buscar esta zona, repelido a la baja, va a buscar de nuevo esta zona, repelido a la baja. Así que bueno, es complicado entender que quizás podría llegar a estar un poquito más arriba de la zona de los 70 puntos. Pero actualmente estamos en los 60, así que tenemos 10 puntitos más para seguir subiendo. Pero me parece que el movimiento ya se estaría desgastando, ¿no? Es lo mismo que vemos en el mercado en general. Como que el movimiento ya no tendría una fuerza como al principio descomunal, sino que ya tiene más pinta de que vaya a aflojar que otra cosa. Pero bueno, el mercado, como les decía, hace lo que quiere y nosotros nos tenemos que adecuar a eso. Vamos a ver otra, por ejemplo. 232, genial. Vamos subiendo ahí, perfecto. Vamos a ver con T, ¿no? Que era AT&T, que es la que me venían pidiendo también, que está bastante interesante. Se ve que tienen buen ojo, Ahí estaba mi gallina preferido, que es ahí nuestro querido Guille, que me decía, fíjate T, a ver qué onda. Bueno, perfecto, ahí estamos viendo T. Y vi que ahí un par también la estaban señalando, Un saludo ahí a Johnny, a Gabriel Gambaro, por ejemplo. Damián Bleses, que están ahí comentando, Dragón 43 Blogs, genio, Blue Chair 92, bueno, algunos que envío ahí un saludito y también le envío un saludo muy pero muy grande a mi querido amigo Napoleón, que el otro día me reclamó, mandaste saludo y a mí no me mandaste nada. Bueno, el saludo va para vos, querido Napo. Por lo que tiene que ver con AT&T, por ejemplo, bueno, fíjate, movimiento alcista muy prolongado, muy fuerte, ¿no? Un movimiento más que nada de recuperación, porque este activo viene bajando de lo que es desde enero de 2020, ¿no? Fíjate acá el Corona Crash, una bajada más pronunciada, después lateraliza, va a buscar de nuevo lo que es esta línea de tendencia y de resistencia dinámica, ¿no? En esta zona. Y fíjate que sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando. Ahora lo que podríamos estar es ante una posible zona de soporte estática en el precio. Fíjate en los 14.46, 14.50 aproximadamente, y estamos efectivamente en esa zona. Lo interesante de esta vela del día de hoy, primero que tiene mucho volumen, ¿no? Es para destacar el volumen que tiene esta vela. Fíjate que igualmente deja lo que es un gap bajista, lo cual nos podría llegar a servir para entender que pudiera ir a cerrar ese gap, ¿no? En el corto plazo. Así que me resulta interesante esta zona
como para entender que podría llegar a ser un piso. Ahora bien, lo que siempre digo, ¿no? Si agarras un cuchillo cuando se está cayendo, te podés cortar, ¿no? Vamos a esperar que efectivamente haya un suelo en esta zona de soporte, ¿no? Que estoy plantando en la zona de los 14,46 aproximadamente para, bueno, efectivamente agarrar el cuchillo desde el piso y no cortarme. Vamos a esperar, obviamente, nuestro termómetro de corto plazo, que es la media móvil de 21 periodos, para entender que, bueno, si se logra subir a la media móvil de 21 periodos, podría llegar a ser interesante ir a buscar precios un poco más arriba, ¿eh? Por el lado de los indicadores, por ejemplo, fíjate, el Concord está regaladísimo, ¿no? ¿Por qué está regaladísimo? Porque está debajo del nivel de cero. Fíjate, acá no se llega a ver porque tenemos lo que es un histograma superpuesto con el otro, pero si se fijan ahí agrando bastante la pantalla, lo que pueden llegar a ver es que el histograma o la barra marrón termina acá en esta zona, o por lo menos está terminando ahora, todavía no cerró el mercado, ¿no? Por eso tengo dibujado lo que es esta línea blanca para que me indique cuando pase estas cosas, ¿no? Y fíjate que está por debajo del nivel de cero el Concord. ¿Y qué pasa cuando está por debajo del nivel de cero el Concord? Fíjate, acá estuvo por debajo del nivel de cero. ¿Qué pasó después? Recuperación, muchas manos grandes comprando papeles. A ver si hay otro caso, por ejemplo, acá estuvo cerquita, ¿no? Fíjate, por debajo del nivel de cero, va para arriba después. Intención de manos grandes comprando. Así que lo lógico y pensable, ¿no? que podríamos llegar a suponer es que si está por debajo del nivel de cero, bueno, lo más lógico es que vaya a ir a buscar precios un poquito más arriba. Así que es una buena señal esto, ¿no? ¿Y qué más? Hay inversores menoristas, ¿no? Que son los verdes que tenemos por acá, que están vendiendo del pánico. Entonces guarda, ¿no? Porque ¿qué nos interesaría a nosotros? Bueno, comprar cuando hay pánico y vender cuando hay euforia, ¿no? Eso es lo que nos dicen los libros no solo de análisis técnico, sino de inversiones en general. Así que sería interesante entender ese lado también desde la psicología de lo que es el mercado. Ahora bien, pasando al resto de los indicadores, fíjate que de momento el MACD no te da señal de compra, te dio acá señal de compra el 6 de junio y después fíjate que se cayó bastante, ¿no? Te dio señal de venta. Pero ¿por qué podría llegar a ser esta señal de venta una señal falsa de venta? Bueno, porque se cruza por debajo del nivel de cero. Esto siempre lo repito, capaz que para los que me vienen siguiendo siempre es un embole, pero como siempre el público se renueva, como dicen en la tele, hay que volver a explicar estas cosas porque me resulta interesante que todos se lleven ese concepto, ¿no? Podría llegar a ser una señal falsa, entre comillas. Le digo falsa porque es un movimiento que quizás podría llegar a tener menos fuerza que un movimiento que se cruzara más arriba, ¿no? Así que sería interesante que se vuelvan a cruzar las medias móviles del indicador al alza para poder encontrar precios un poquito más arriba. Por el lado del RSI, fíjate, estamos en una zona muy pero muy atractiva por debajo de los 30 puntos. Ahora, puede seguir bajando. Fíjate cómo acá llegamos a la zona de los 19 puntos en el AT&T. Así que ahora estamos en la zona de los 25. Podría seguir bajando un cachito más, pero ya son precios, bueno, con cuchillo y tenedor, ¿no? Aparte paga unos dividendos increíbles. Fíjense, acá tenemos el indicador del dividend yield en 7,64%. Es medio mentiroso este indicador, pero una idea más o menos te llega a dar, ¿no? Así que es interesante ver cómo AT&T puedes ganar de las dos maneras en la bolsa, ¿no? Existen solamente dos maneras de ganar dinero en la bolsa: comprando barato y vendiendo caro, o cobrando dividendos, ¿no? Que es la estrategia, por ejemplo, que utiliza Warren Buffett, que utilizan muchos de los fondos comunes de inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos las dos oportunidades, como podría ser comprar barato en esta zona, en una zona del RSI donde ya se percibe barato, y luego tratar de venderlo caro, y además de eso, percibir algunos dividendos, bueno, sería el mejor de los mundos, ¿no? O lo ideal de la inversión. Vamos a ir viendo ahí otra que me vayan comentando por ahí. Por ejemplo, veo que Pancho Iturre, ¿qué haces, Panchito? Me dice Coca-Cola, por favor. Bueno, vamos a ver Coca-Cola. Perfecto. Bueno, interesante lo que es Coca-Cola porque fíjate que se estaría subiendo a la media de 200 periodos y también estaría quebrando lo que yo ya tengo planteado, por lo menos de corto plazo, que es esta cuña bajista de resolución alcista. Vamos a ver si efectivamente la rueda termina por encima de lo que es esta línea de resistencia. Podría llegar a ser interesante ver un desenlace al alza de este movimiento. Fíjate con qué fuerza salió
desde este piso, que es un soporte interesante en los $59 aproximadamente. Fíjense que esta vela, acá ya metiéndome en lo que es el chartismo y en el análisis de velas japonesas, esta vela que tenemos acá se denomina vela martillo, ¿no? Fíjate que antes vimos la vela doji y ahora estamos viendo la vela martillo. ¿Por qué la vela martillo me habla de una fuerte indicación de señal alcista o de fuerza alcista desde la psicología del mercado y desde el desempeño de la vela misma, digamos? Bueno, porque tenemos que entender que la vela se compone por 4 patrones de información. Por ejemplo, el precio de apertura, el precio de cierre, ¿no? Acá, por ejemplo, la vela de Coca-Cola abrió a los $59,46 y cerró en los $59,52, lo cual es poquita la diferencia, ¿no? Fíjate que el cuerpo de la vela sí lo marca, pero en su momento fue una vela roja fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos este mínimo. Fíjate que el mínimo de la jornada de ese día fue 58,84, ¿no? Más o menos en esta zona. Entonces el precio fue a buscar muy pero muy abajo, muy firmemente, pero ¿qué pasó? Después de que terminó toda esa intención bajista, entraron los toros y barrieron a los osos y empezaron a comprar papeles a rolete. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo percibían barato, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba cerca de esta zona de soporte, que quizás era bastante respetada, entonces era un buen momento para meterse, por ejemplo, en Coca-Cola en esta zona, ¿no? Por la razón que fuera, las expectativas se pusieron alcistas a partir de este momento y terminó por encima del nivel de apertura, ¿no? El cierre terminó por encima del nivel de apertura, por eso tenemos una vela verde. Entonces también tenemos ahí una vela martillo, ¿no? Muy pero muy interesante, y después un movimiento alcista muy pero muy fuerte. Vamos a ver si efectivamente se puede seguir manteniendo en el tiempo, y por el lado de los indicadores lo que vemos es que tiene recorrido y tiene fuerza alcista. Así que podría llegar a ser un buen momento para entrar en Coca-Cola. Bueno, la verdad que les dejo ahí la pregunta picando. Desde el punto de vista del chartismo, fíjate que ahí ya te está dando, entre comillas, señal de compra, porque está rompiendo el patrón de la figura, ¿no? Está rompiendo esa figura de cuña bajista de resolución alcista. La está ejecutando, ¿no? Fíjate que al principio del video hablamos de ejecutar esas figuras. Bueno, podría llegar a ser muy, pero muy interesante si es que efectivamente sigue al alza. Así que por el lado de los indicadores también está en una zona muy, pero muy interesante. Fíjate que venía muy abajo, muy cerquita del nivel de cero, con esa corrección que tuvo. Y ahora ya te dio compra el jueves, o sea, el día de ayer. Y tenemos muchas manos grandes del mercado que están entrando en estos papeles. Fíjate que antes vendían y ahora están entrando en Coca-Cola. Bueno, guarda, porque Coca-Cola también se la considera dentro del sector de consumo defensivo, ¿no? Entonces, bueno, podría llegar a ser interesante ante una baja del mercado tener empresas de consumo defensivo, ¿no? Que no bajan tanto como el resto del mercado. Así que, ojo, porque podrían llegar a estar viendo eso lo que son los inversores institucionales o las manos grandes del mercado. Por el lado del MACD, fíjate, te dio compra de nuevo el día de hoy, ¿no? Hoy te está dando compra con histogramas positivos crecientes. Antes eran negativos decrecientes y ahora son positivos crecientes, o por lo menos tenemos el primero el día de hoy. Vamos a ver si efectivamente termina por encima de lo que es esta zona, ¿no? Y por el lado recuerden que todavía no cerró el mercado. Por el lado de lo que es el RSI, fíjate, tenemos una clara zona de doble suelo. Fíjate, acá en esta zona con perspectiva bajista, lo cual refuerza lo que es la teoría de esta figura. Fíjate que ya la ejecutó al alza, porque tenemos esta zona de los 50 puntos que ya la rompió al alza, así que me parece muy pero muy interesante. Como acá también teníamos una zona de doble techo, acá tenemos una zona de doble suelo, ¿eh? Así que bueno, se pone muy pero muy interesante. Andan afilados hoy, porque todas las que me van comentando se ponen lindas. Vamos a ver una última más y terminamos. Vayan comentando todos juntos ahí. Yo les voy a dar ahora, no sé, 30 segundos. Vayan poniendo todos ahí en el comentario. Yo voy a elegir entre las que vea que se repiten más, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy viendo HSY, que es Hershey, por ejemplo, la podríamos analizar. Jumia, que subió bastante, la verdad, en las últimas jornadas, y ahora me parece que está media turbulenta porque venía bajando bastante. Media galponcito igual Jumia, ¿no? Recuerden que Jumia es como Mercado Libre, pero en África, Así que podría llegar a ser interesante analizarla también desde el punto de vista fundamental, ¿no? Para los que hacen análisis fundamental, perdón. Ahí veo que están llegando todos los comentarios, todos juntos, perfecto. Fíjate, Disney, Molly, a ver, Ericsson, 3M,
El 3M se repite de nuevo. Hershey de nuevo. Molly. ¿Cuál más? A ver. Gabriela, esa te la debo. TDOC, la próxima la vemos. Google, Vista. Hershey de nuevo. Bueno, a ver, voy a Vista, está de nuevo. Vista es una que se repite bastante. Díganme, ¿cuál hacemos? ¿Hershey o Vista? Y nos despedimos con esa. Voten ahí, Hershey o Vista, ¿eh? Vamos que los leo. Mauro López dice Hershey. Intel, salta uno por ahí. Paul, genio. Pablo, está por ahí también. Bueno, Miriam, me convenciste. Vamos con Vista, por ejemplo, ¿no? Vista Gas and Oil, que es media momia igual Vista, ¿no? Fíjate que viene en una tendencia alcista in eternum. Es complicado ingresar, digamos, ¿no? Fíjate que se cayó bastante el día de hoy, ¿eh? Acá presentó el balance, bueno, no gustó mucho, pero bueno, tenemos en este activo, la verdad que toda baja es oportunidad de compra. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate, tenemos también el petróleo subiendo de precio, tenemos lo que es para las empresas, viste, energéticas es interesante. Este canal alcista que viene siendo respetado hace tiempo, fíjate, desde diciembre de 2022, muy pero muy interesante. Así que bueno, podría llegar a ser señal de compra o por lo menos se pone interesante de corto plazo. Y bueno, ajustó un poquito que, fíjate, ya estaba en zona de sobrecompra, se viene cerquita de los 50 puntos en el RSI, en el MACD, fíjate que si bien tiene una tendencia alcista en el MACD y ya son precios que se perciben quizás un poquito caros, bueno, va a corregir un poquito, ¿no? Y desde el punto de vista del Concord, bueno, ya te dio venta, pero fíjate, manos grandes que están llevando papeles, mientras que las manos chicas se están vendiendo, ¿eh? Así que esta es una gran señal. Esto de las manos chicas y las manos grandes, la verdad, es muy, pero muy interesante entender desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Como cuando me está bajando el papel, ¿cuánto está bajando hoy? Está bajando 10%, bueno, se está haciendo bolsa, ¿no? Pero es interesante ver cómo, bueno, no es oportunidad de compra para las manos chicas, digamos. Dicen, no, bueno, voy a rescatar lo poco que me queda y entonces venden, ¿no? Y fíjate cómo la vela del día de hoy, si agrandamos un poquito, casi que estaría frenando milimétricamente en esta zona, que es la zona del piso del canal alcista, ¿eh? Así que es muy, pero muy interesante porque luego de llegar a este mínimo, no es que está terminando en este mínimo, eso me hablaría de una fuerza bajista muy, pero muy importante, sino que a partir de acá empezaron a entrar algunos, ¿eh? Y cosa que no sea las manos grandes del mercado comprando a partir de ese nivel, ¿eh? Vamos a meter Hershey también, que nos sobran ahí unos minutitos, que son las dos más votadas del día de hoy, así que vamos a meter Hershey de nuevo. La vengo analizando seguido, fíjate que venía dentro de un canal alcista, ¿no? Porque me parece que están precios atractivos, ¿eh? La vengo analizando seguido. Está en un canal alcista sin ningún problema. Ahora bien, lo que podría haber llegado a ser es un movimiento alcista muy pero muy importante y lo que es una corrección, un throwback, acá hizo un amago tremendo, porque acá yo decía, bueno, arranca de nuevo la fiesta en Hershey porque va para arriba, ¿no? Y bueno, parece ser que sigue bajando y fíjate cómo se metió dentro de lo que es este canal bajista y ahora la estaría perdiendo, con lo cual de corto plazo todavía no te da compra, pero ¿quién te dice que esto no pudiera llegar a ser una bandera? Un mástil con una fuerte intención alcista, después una corrección, fíjate que estaríamos llegando cerquita al 0,61% del retroceso de este movimiento alcista, así que podría llegar a ser muy interesante si es que efectivamente esto se considera como una bandera y termina resolviendo al alza, ¿eh? Hay que esperar, todavía, si bien los precios son muy pero muy interesantes y ahora vamos a ver que los indicadores están muy pero muy lindos como para entrar y para ver un swing alcista, podría llegar a ser que esto sea una bandera y después un impulso al alza, ¿eh? Fíjate que el 61.8 de la extensión del movimiento alcista y del retroceso me da justamente en el máximo anterior. Con lo cual, bueno, la verdad que se refuerza la teoría de que podría estar frenando en esta zona. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Siempre con los hechos, ¿no? No hay que adelantarse, siempre con los hechos y ahí vemos qué es lo que sucede. Vamos a ir a ver los indicadores. Fíjate, obviamente muy pero muy atractivo lo que es el Concord, por debajo del nivel de cero, ¿no? Si ven, hay manos grandes que están vendiendo, guarda con eso. Manos grandes están vendiendo, pero se percibe muy barato, porque está por debajo del nivel de cero, recién ahora está saliendo del nivel de cero al alza.
Por el lado del MACD, fíjate también, ¿no? Ya está haciendo histogramas negativos que están siendo decrecientes, así que me parece que se asoma, por lo menos de muy cortito plazo, una corrección, ¿no? De la tendencia bajista que vimos en la bandera. Así que una corrección al alza me parecería interesante, por lo menos, ¿no? De cortísimo plazo, si es que no inicia, ¿no? De nuevo el movimiento alcista. Y por el lado del RSI, fíjate, ¿no? En casi mínimos históricos. No sé si en algún momento estuvo tan barata, fíjate, en esta zona, no. Hubo momentos donde estuvo un poquito más barata, pero ya son precios o momentos del activo muy, pero muy interesantes. Fíjate que siempre que llegó más o menos a esta zona salió al alza, ¿eh? Así que ténganlo en cuenta también. Obviamente, también tengan en cuenta que nada de lo que se diga en estos videos es recomendación de compra o de venta. Cada uno tiene que hacer sus análisis correspondientes y pertinentes del mercado. Y bueno, espero que me sigan en mis redes sociales, obviamente en lo que es Instagram y Twitter, que estoy muy pero muy activo. También tengo lo que es una comunidad en Telegram que pueden ir a visitar también. Así que de mi parte nada más, espero que les haya gustado. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana, pero quizás si te animás, podés ir a ver lo que son mis videos en el canal de YouTube, que es Lozano Nahuel, y podés entrar a mi web también, www.lozanonahuel.com. Nos despedimos hasta la próxima. Un abrazo grande a todos. Chau, chau.